le ha descrito a este hombre llamado Nehemías que la ciudad de Jerusalén está en ruinas, que los muros están caídos, que las casas están desiertas, que solamente quedaban escombros y que una de las funciones que él tiene que ejercer es la de ayudar y reedificar en medio de esa cantidad de escombros. Ahora, mis hermanos, permítame. Hay una situación bien tremenda, porque ellos están cautivos, ellos están deportados en Babilonia, pero no son esclavos. Ellos están cautivos en Babilonia y de cierta manera gozaban de algunos privilegios, pero ciertamente no era la misma condición de Israel en Egipto como esclavos y bajo servidumbre. Fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia, luego aparecen los persas, derrotan a los babilonios y ellos quedan con la dinastía, ellos quedan con toda esa conquista de todos esos reinos y comienzan a dominar desde todo el oriente hasta la India, una cantidad impresionante. Y es algo curioso que a pesar de que estos reyes eran crueles, a pesar de que eran insensibles, a veces tenían como gestos magnánimos, donde dentro de esa crueldad permitían que los pueblos dominados practicaran su cultura, su religión, y en algunos casos permitían que los expatriados, aquellos cautivos que habían sido llevados lejos de su tierra, regresaran a convivir en sus comunidades con los invasores. Escúcheme bien, pasan los 70 años, realmente no fueron 70, fue mucho menos. Si quiere aprender, entre a Monte Carmelo, que de hecho tenemos inscripciones abiertas, valga el comercial. Y pasan los 70 años que dice la Biblia, y cuando ellos regresan a su tierra, ellos se encuentran todo destruido. Las casas destruidas, los campos destruidos, los muros destruidos, pero el templo destruido. Ahora, ellos llegan después de 70 años. Y la primer característica que ellos tienen cuando llegan es que vienen confundidos. Pastor, confundidos. Sí, sí. Ellos vienen de Babilonia. Babilonia viene de una raíz hebrea que se llama Babel. Y Babel significa confusión. Ellos vienen completamente confundidos. Les impusieron una lengua, les impusieron una cultura, les impusieron unas leyes. Aunque practicaban la Torá del todo, tenían que respetar a Marduk y a los otros dioses babilonios. Por lo tanto, ellos regresan a su tierra y vienen en una mixtura, vienen confundidos absolutamente. Y el que vive en un ambiente de confusión, ¿cómo va a terminar? Confundido, absolutamente. Entonces, ellos regresan y cuando ellos llegan a su tierra, ¿qué es lo primero? Mire, yo escucho que los predicadores hablan de reedificar los muros, pero olvidan algo. Lo primero que hace Israel cuando regresa de la cautividad, lo primero que tienen que reedificar es el altar. Eso fue lo primero que hizo Zorobabel. Porque si no hay altar, no hay vida. Se lo voy a repetir a alguien.
Cuando Zorobabel, que fue el primer viaje que se hizo, regresa a Jerusalén, lo primero que él reedifica no es el templo. Lo primero que él reedifica no son los muros. Lo primero que él reedifica es el altar, porque el altar viene de una palabra hebrea que es Mizbeach. Y Mizbeach significa lugar de muerte. Donde no hay muerte, no puede haber reedificación. Yo no sé si alguien está entendiendo algo en esta mañana, pero algo tiene que morir para que pueda producirse reedificación. Hay algo en nosotros que tiene que morir. Mientras haya vida, mientras haya yoísmo, mientras haya una condición almática, Dios no podrá reedificar aquello que se ha caído. Dios no podrá levantar aquellos fundamentos y aquellas estructuras que colapsaron. Lo primero que tienen que restaurar es el altar. Y una vez que restauran el altar, restauran el templo. Porque el templo era el lugar de la conexión. El templo era el lugar de la relación con Dios. El templo era el lugar de la adoración. Era el lugar de la instrucción, donde los maestros instruían al pueblo. Pero ellos llegan y ellos se impactan y se intimidan por sus enemigos y se impactan por los escombros que tenían que reedificar. Y señores, ellos tenían que reedificar unos muros. Pero yo quiero preguntarle a usted hoy. Estamos casi terminando el primer mes de este año y quiero confrontarlo y preguntarle cuántas cosas usted no tiene que reedificar en su vida. Cuántas cosas usted no tiene que levantar. Porque el templo somos nosotros. Porque el altar somos nosotros. Y nuestra conexión con Dios tiene que ser reedificada. Nuestra relación con Dios, señores, tiene que ser reedificada. Permítame hablarle a alguien en esta mañana. Una de las cosas, de los flagelos, Pastor Manuel, más grande que está teniendo la iglesia del siglo XXI, la iglesia contemporánea, es que tiene mucha actividad, tiene mucho ruido, tiene muchas cosas, pero poca relación con Dios. Se ha perdido la conexión con Dios. Se ha perdido la intimidad. Se ha perdido la relación. El aspecto relacional se ha perdido. Y ellos tienen que volver y tienen que reedificar. Y hay cosas en nuestra vida que tenemos que reedificar. El estilo de adoración tenemos que reedificarlo. A veces creemos que adorar es el acto litúrgico. De tocar un piano, de coger un micrófono, de decir 3 canciones. No, eso es parte, pero eso no es adoración. Adoración es un estilo de vida, de rendición, de obediencia, de sometimiento. Eso es adoración. Y ahí están ellos, en medio de esa situación, donde tienen que reedificar el poder recibir instrucción. ¿Cuántas veces nosotros hemos roto ese muro? Y venimos a la casa del Señor y digo, yo a este no lo escucho porque no me cae bien. Pero yo le estoy hablando, yo no sé si todos son ustedes santos y yo soy el pecador, pero y es a mí el que me pasa. Pero cuántas veces no estamos sentados ahí y estamos diciendo, no me gusta. Cuando perdemos la humildad de ser instruidos, Dios no te puede instruir, porque Dios no va a bajar con alas, Dios no va a bajar en espíritu a instruirte. Dios escoge gente de carne y hueso para instruirte. Oh, gracias por sus amenes. Y ahí están ellos en medio de escombros. Y quiero recalcar, es que es interesante, Manuel,
Pastor Manuel, es muy interesante que lo primero que ellos reedifican no son los muros, es el altar y luego el templo. Porque para poder edificar las demás cosas, para poder reedificar tu hogar, para poder reedificar tu matrimonio, para poder reedificar tu ministerio, para poder reedificar las finanzas, primero tienes que reedificar tu relación con el Señor. Primero tienes que priorizar en tu experiencia con Dios. Escúcheme bien, alguien que me escuche. Nunca inviertas tu tiempo. Nunca inviertas tu esfuerzo, nunca inviertas tus dones, nunca inviertas tus recursos en reconstruir algo si primero no se ha reconstruido la relación con Dios, porque todo lo que intentes reconstruir será infructuoso. Y ahí está Israel. Y yo no sé por qué insisto, no puedo salir de aquí, pastor. Yo no sé si dejaste de orar. Yo no sé si rompiste tu conexión con el Señor. Yo no sé si dejaste de escuchar la voz de Dios. Pero déjame decirte algo. Necesitas reedificar tu vida espiritual. Cuando Nabucodonosor llega, él destruye a Jerusalén. Y cuando nosotros leemos la historia de Nehemías, han pasado 152 años. Diga conmigo, 152. Ahora, ¿cómo es posible que en 152 años, habiendo quedado cautivos en Jerusalén, nadie se motivó a decir, levantemos esto que está caído? 152 años, Josefina, viendo muros caídos y nadie hizo nada. 152 años solamente contemplando escombros y seguramente sentándose sobre ellos a llorar. Pasan los años. Aparece un rey persa llamado Ciro y él da la orden de que vuelvan a sus tierras, que reedifiquen su religión, su fe, que reedifiquen sus ciudades. Y ellos llegan. Primero sale Zorobabel, años más tarde llega Esdras y 60 años después llega Nehemías. Y cuando Nehemías llega, encuentra que arreglaron el altar, pero que el templo todavía y los muros estaban igual. Porque a veces nos detenemos en algo y seguimos sentados en los escombros. Escúcheme bien, fueron 152 años mirando escombros y nadie hizo nada. Lo único que hacían era quejarse, murmurar, llorar. Y sabe, así nos pasa a nosotros. Vemos que el hogar se nos está rompiendo y lo único que hacemos es sentarnos en el escombro y llorar. Mis hijos están en droga, mis hijos se van a perder, mi esposa, mi esposo, mi economía está por el piso. Y lo único que hacemos es llorar y lamentarnos por aquello que perdimos, por aquello que tuvimos y ya no tenemos, por aquello que está pasando. Nos quedamos inertes, nos quedamos inmóviles, nos quedamos paralizados e impactados por el escenario de los escombros que estamos viendo, pero sin ninguna acción correspondiente. ¿Cuántos de nosotros no nos quejamos y lloramos porque todo está mal?
pero del lloro no pasamos, del lamento no pasamos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros estamos llorando, pero nos hemos sentado en medio del fracaso, en medio de las pérdidas, y ha llegado un momento donde nos hemos adaptado tanto a lo que estamos viviendo, que nos estamos conformando y estamos creyendo que eso es lo correcto, que eso es lo normal, que eso es lo coherente. Escúcheme, hay cosas en mi vida que van a venir, que van a ocurrir por procesos de la vida, pero que no son coherentes a la verdad de Dios. La enfermedad no es coherente a la verdad de Dios. Los problemas del hogar no son coherentes a la verdad de Dios, porque eso no fue lo que el Señor habló para nuestras vidas. Él dijo, sí, van a tener aflicción, sí, van a pasar por momentos amargos, sí, van a pasar por situaciones, pero confíen, porque yo vencí el mundo, y si yo lo vencí, ustedes, yo no sé a quién le hablo, también van a vencer. Pero ahí estaban ellos en medio de esa situación. Un templo destruido, unos muros destruidos, una ciudad destruida. Pero ¿sabe algo que me llama la atención? Nehemías recibe el informe y él no se quedó sentado. Él hizo algo para reedificar los muros. Y déjeme proponerle un par de cositas y nos vamos sobre lo que hizo Nehemías para poder reedificar en medio de los escombros. Lo primero que quiero proponerle es que para poder edificar en medio de los escombros necesitamos información, necesitamos ver, necesitamos escuchar y necesitamos reconocer la realidad. Se lo repito, para poder reedificar en medio de los escombros necesitamos información, necesitamos ver y escuchar y necesitamos reconocer la realidad. Note qué interesante lo que dice el texto. Dice que Hanani, hermano de Nehemías, llega a Susa y le dice: los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal, en afrenta, y el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego. Hanani le está diciendo a su hermano, porque era su hermano, no era su hermano como yo decirle a usted hermano, no, eran hermanos de sangre. Y Hanani le está diciendo: Israel, Judá está llena de ruinas, está llena de escombros, está llena de vergüenza, solo hay escombros. ¿Y sabe algo? Nehemías oye, Nehemías indaga y Nehemías dice: tengo que ir a ver lo que está pasando. Porque sabe algo, antes de reedificar cualquier cosa que se haya caído, porque repito, una cosa es edificar y otra cosa es levantar aquello que estuvo edificado y se desplomó. Y sabe algo, siempre será más fácil destruir que edificar, pero más difícil es reedificar. Hablaba con un pastor, bueno, escuchaba más bien, escuchaba de un pastor con el cual compartí muchos años, pastor en California, muy conocido, muy respetado, que edificó un templo. Comenzó con 4 personas, 38 años lleva en California, en el área de San Francisco, en la bahía. Construyó un templo para 7,000 personas y un incendio se lo quemó. Un cortocircuito de un equipo que quedó conectado, se hizo un cortocircuito y se quemó la edificación. Y yo lo veía por las redes llorando y diciendo: cuánto trabajo nos costó levantar esto, y en 2 horas se quemó
lo que nos tardó 37 años. Y ahora empezó de cero. Lo primero, ¿sabe qué fue lo primero que tuvieron que hacer? Demoler el lugar y quitar los escombros. Para empezar otra vez a levantar. ¿Sabe? Reedificar. Yo no sé, si usted me ve, estoy predicando muy pastoral, muy tranquilo. Levantar lo que se ha caído no es fácil. Un hogar que construimos desde abajo, que compartimos muchas cosas, y de repente lo que hay es una sentencia de divorcio. Eso es fuerte. Y levantarse de ahí yo sé que cuesta. Levantar un gran ministerio o un ministerio y de repente ver cómo se viene abajo no es fácil. Levantar una empresa, Pastor Manuel, y ver que todo se reduce, unas finanzas que se reducen a nada, no es fácil. Y eso nos va a producir dolor. Eso nos va a producir tristeza, hasta amargura nos puede producir. Pero tenemos que levantarnos del dolor. Tenemos que sobreponernos de la apatía. Tenemos que sobreponernos de la inercia de estar tanto tiempo allí y que nos está alando a no hacer nada. Y tenemos que decir: esta no es mi verdad, es la realidad que estoy viendo, es algo que aconteció, pero si Dios está conmigo, yo puedo volver a reedificar aquello que un día tuve y puede llegar a ser 1000 veces mejor. Yo no sé si alguien puede decir amén a eso. Entonces, antes de yo reedificar, tengo que confrontar la realidad de la situación y reconocer que hay pérdidas y dolor. Uno de los problemas, pastor, de todas estas teologías extrañas que surgieron durante todos estos años, por ejemplo, la teología de la superfe, la fe en fe, es que lleva a la gente a negar la realidad de lo que están viviendo. Ay, yo no estoy enfermo. No, yo no estoy enfermo. Y tengo los intestinos afuera. No, yo no estoy enfermo, eso no es nada. No. Tú tienes que reconocer la realidad. Una cosa es reconocer la realidad y otra cosa es reconocer tu verdad. No me entendieron. Una cosa es que tú reconozcas que sí, es verdad, hay una enfermedad, pero otra cosa es reconocer que la enfermedad no hace parte de lo que el Señor preparó para ti. Otra cosa es reconocer que aunque estás enfermo, tienes un Dios que te sana y que te puede sanar y que te quiere sanar. Yo no sé si alguien me está creyendo lo que yo estoy hablando. Pero el problema es que a veces hacemos de cuenta, se nos está cayendo la techumbre, como dice el proverbista, y no hacemos nada. Ay, no, eso no pasa nada. Dios está en control. Dios resuelve. Yo conozco a alguien que está viendo, yo conozco una persona que yo conocí, que está viendo todo encima, que está viendo todo mal y que tiene que resolver es él. Y dice: no, Dios resuelve. Soy yo quien tengo que tomar la decisión de no postrarme en esa situación y levantarme por encima de eso. Entonces, lo primero es que yo tengo que reconocer. Ahora, una cosa es que yo mire los escombros, porque tú tienes que mirar los escombros. O sea, cuando al alcohólico se lleva a Alcohólicos Anónimos, trabajé con adictos muchos años en Colombia. Y una de las cosas que uno le dice al adicto, lo primero es: si tú no reconoces tu condición, aquí están cerradas las puertas para ti. Así le decíamos.
Si tú no reconoces lo que estás viviendo y lo que está pasando, no nos hagas perder tiempo, ni pierdas tiempo, porque te vas a meter aquí a un programa de 12 meses a engordar y luego a salir para volver a estar como una calavera de flaco. Tienes que tener sentido común y entender que algo está pasando. Y eso fue lo primero que hizo Nehemías, reconocer aquello que estaba pasando. Pero él no se quedó contemplando lo negativo y llorando, sino que eso lo llevó a lo segundo. Porque tener la información, ver, oír, atender, mirar, ser consciente de lo que está pasando, nos tiene que llevar a lo segundo. Lo segundo es que, dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Interesante, me senté y lloré. Lo segundo que tenemos que tener es compasión. Si tú ves que tu hogar está siendo destruido, piensa que la única afectada no vas a ser tú, o vas a ser tú. Hay otros que van a ser afectados. Piensa que si la empresa que tú tienes se viene abajo, no solamente tú vas a ser afectado, otra gente va a ser afectada. Piensa que en este mundo de muros caídos, porque la sociedad está caída. Pastor, cada día yo veo más antivalores. Voy a hablar aquí con un colega, Rudán. Los medios de comunicación, los que somos comunicadores, cada día es una vergüenza. Más antivalores, más llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cada día más antivalores. Y alguien tiene que tener compasión por ese mundo que se está perdiendo, por favor. Cada día más la degradación moral, pero alguien tiene que tener compasión, porque la compasión es lo único que lleva a la acción. Escúcheme, si nosotros hemos de ser reedificadores de nuestra vida y de la vida de los demás, nosotros tendremos que estar siendo gente compasiva. Si hemos de edificar nuestra familia, si hemos de edificar aún la casa del Señor. ¿Cuántas veces, estando en la casa del Señor, no somos inmisericordias? ¿Cuántas veces tú vienes simplemente a ocupar un asiento? A veces con prepotencia y a veces con indiferencia con la persona que está a tu lado, que puede estar pasando un proceso, que puede estar pasando una situación y que quizá tú tienes la palabra o tienes el recurso que la persona necesita en el momento. Y cuán inmisericordios a veces somos. Cuánta gente allá afuera no está esperando una palabra de parte tuya. Pero a veces nos centramos tanto en otras cosas que no son importantes, que perdemos de vista lo más importante. Entonces lo primero es que tenemos que ver, oír y tener conciencia de la información. Lo segundo que nosotros tenemos que tener es misericordia. Escúcheme bien, si no hay compasión, dice la Biblia en Éxodo que cuando Israel estaban en medio de su situación de cautividad, ellos clamaron, y a causa del clamor, por causa de la compasión, Dios se levantó de su trono. Cada vez que hay compasión, usted no me diga a mí que usted tiene compasión. Mire, déjeme contarle esta historia rapidito, Pastor Manuel. Hay un autor muy bueno, y él cuenta en una ocasión que él estaba en la India y él iba caminando por una calle
Y él vio unos niños comiditos por las moscas, flacuchenticos, acabados, en un estado terrible, terrible de desnutrición, enfermos, llenos de moscas. Y él comenzó a llorar. Caminó como 3 cuadras y vio unos perros y unos gatos que se estaban muriendo de hambre y lloró. Siguió caminando y vio un mendigo por allá tirado, muerto de hambre, y lloró. Y se enojó y dijo: Señor, ¿por qué no haces nada? Y él dice que él se sentó y una voz apacible vino a su corazón y le dijo: porque yo no lo voy a hacer, porque quien lo tienes que hacer eres tú, porque a ti te di la compasión, pero compasión sin acción es simplemente pena. Si hay compasión, tú tienes que hacer algo. Tú no me digas que a ti te da dolor de la viejita que vive en la esquina cuando todos los días pasas por ahí, tienes algo en tu bolsillo para darle, sabes que tiene hambre y no le ayudas. Eso es simplemente pena. Pobre viejecita. Entonces, lo segundo que tenemos que tener es compasión. Y ahora necesitamos información, necesitamos compasión, pero también necesitamos oración. La semana pasada creo que se habló de la oración. No voy a ahondar mucho. Pero la Biblia dice que cuando Nehemías escuchó la condición en la que estaba Jerusalén y vio los escombros, se sentó, oró, lloró, ayunó por varios días. Y a partir del verso 5 usted comienza a ver la oración de este hombre. Ahora, lo que quiero destacar es que para poder reedificar en medio de escombros, tenemos que entender que el único que puede cambiar la situación es Dios. No, se lo voy a repetir a alguien. Cuando tú oras, Lewis dijo que la mejor manera de yo tener fe en Dios es cuando oro con Dios. Porque cuando tú oras a Dios, tú estás entregándole la situación de tu vida y la situación que estás viviendo a Dios. Y lo que le estás diciendo es: Dios, yo sé que el único que puede cambiar, transformar, el único que puede transfigurar lo que yo vivo, eres tú. Alguien dijo: cada vez que oramos le pasamos el control a Dios. Y lo que Nehemías hizo fue orar, fue clamar y entender que el poder de Dios es el único que puede cambiar aquello que está caído. Por eso Jesús dijo: orad sin cesar. Y sabe algo, no voy a meterme mucho en esto porque ya estoy cerrando, pero a veces nosotros oramos y no vemos la respuesta inmediatamente y hacemos regularmente 2 de 3 cosas que deberíamos hacer. Lo primero que hacemos es decir: Dios dijo no. Lo segundo que podemos decir es: Dios no me escucha, Dios no me ama. ¿Sí ha escuchado usted eso? ¿O sí le ha pasado ese pensamiento? O Dios es injusto. Al otro sí le escucha, pero a mí no. O lo tercero que podemos hacer es entender que Dios responde cuando Él considere que tiene que responder. Lo único que yo le puedo decir en esta mañana es que ninguna de las oraciones que usted haga al Señor serán en vano. Escúcheme bien, no conozco un lenguaje más poderoso que el lenguaje de un corazón rendido
que ora frente a Dios. Escúcheme algo, por favor. No hay un registro bíblico que diga que una oración se hizo desde un corazón desesperado, necesitado, humillado delante de Dios y que Dios se quedó sin respuesta. Siempre que tú ores, algo va a pasar. Escúcheme, el cielo no conoce sino un lenguaje. Y es el de la oración de alguien que ora con un corazón humillado. Déjeme ir más allá. Déjeme ir más allá. Dios no escucha oraciones. Dios lee corazones. Se lo voy a repetir a alguien. Más que una oración, Dios lee un corazón. Porque puede ser la oración más rimbombante, como la del fariseo. Señor, gracias que yo no soy como este. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Es un tipo ayunador? Yo diezmo de todo lo que gano. Pero este sinvergüenza que está al lado es un publicano. Es un ladrón. Es un sinvergüenza. Y dice la Biblia que el otro solamente decía: Señor, soy pecador, no puedo ni mirarte. Porque Dios no mira o no escucha tanto lo que tú dices como aquello que sale de tu corazón. Y cuando alguien ora, escúcheme algo, mujer, varón, quien quiera que sea usted, algo que yo le quiero decir. Aunque tú sientas que tus hijos, aunque tú sientas que tu esposo, aunque tú sientas que tu familia, aunque tú sientas que tu llamado tiene escombros, por favor, Dios y su palabra te dicen hoy que sí se puede hacer algo, que Dios puede cambiar tu hogar, que Dios puede transformar tus hijos, que Dios puede sanar tu cuerpo, que Dios puede hacer algo en favor de alguien. Solo necesitamos creer. Solo necesitamos valentía para orar y seguir creyendo. Y finalmente, queremos edificar o reedificar en medio de escombros. Lo que tenemos que hacer es no sentarnos encima de ellos. Y esto se llama acción. Al principio yo le dije a usted, y usted lo leyó conmigo, que fue en el mes de Kislev, que es noviembre más o menos, donde Nehemías se entera de que hay escombros en su pueblo y él comienza a orar. En el mes de Nisan, que es más o menos marzo, se le da la oportunidad cuando está frente al rey, ¿verdad? Y él llevaba una carga en su corazón, algo estaba pasando. Yo le dije hace un momento que el copero era una función muy difícil, porque el copero que se presentaba ante el rey no podía estar triste. Estos reyes eran tan locos que si veían a alguien triste, lo mandaban a matar. Porque nadie puede estar delante del rey si hay tristeza en su rostro. Le estoy tirando una perla, entre a Monte Carmelo. Los reyes antiguos, sobre todo los reyes del Medio y el Lejano Oriente, tenían esa característica. Todo aquel que entrara ante la corte real con tristeza, lo declaraban desagradable y lo decapitaban. Por eso fue la razón por la que Nehemías estaba asustado. Por eso él estaba completamente temeroso. Porque al
de mudar la tristeza que había en su corazón, no solamente estaba arriesgando su puesto, su cargo, sino su propia vida. Y él está ahí, y él está en ese momento donde él no puede disimular lo que está viviendo. Y el rey le pregunta: ¿qué te pasa? Nehemías ya había orado a Dios. Y Nehemías le dice: oh rey, ¿cómo no estará mi rostro triste cuando la ciudad de mis sepulcros, de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y el rey le dice: ¿y qué te pides? ¿Qué tú quieres? Primer milagro. Estamos hablando de un rey. La Biblia dice mi ungido. La crítica textual dice que eran favorables a los persas, por eso colocan eso. Bueno, Dios dice mi ungido. Y mi ungido es porque iba a cumplir una función específica, no porque fuera bueno. Y ese hombre está ahí frente a ese rey, exponiéndose. Lo más seguro es que se moría. Pero el primer milagro: ¿qué tú quieres que yo haga? Y él le dice: envíame a la ciudad de mis sepulcros, de los sepulcros de mis padres, y yo la reedificaré. Segundo milagro: el rey le pudo haber dicho no. Recuerde lo que le dije al comienzo: los reyes solamente confiaban en dos personas. La mujer que más querían, tú sabes que tenían una fila de mujeres, y la que más amaban eran las que confiaban. Y el segundo personaje en el que confiaban más que cualquiera era el copero, porque el copero era el que tenía que beber y probar la comida antes que el rey la probara. Es decir, él era el más cercano a él, y perfectamente él pudo decir: usted no se va, porque lo necesito aquí. Y no era tan fácil, varón, encontrar un sustituto. Y él le dice: está bien, está bien. Pero algo que me llama la atención es que él esperó el momento adecuado para hablar con el rey. Y cuando Dios le da una oportunidad, él habla y le dice lo que tenía que hacer. Usted sabe la historia: pidió madera, pidió franqueadores, pidió escolta, pidió cartas para poder pasar las fronteras sin ningún problema. Y usted sabe lo que pasó. Pero finalizo con esto. Al principio del texto, cuando lo leímos, yo le dije a usted: diga conmigo, me senté. Usted lo dijo, ¿verdad que sí? Nehemías escuchó la condición de su pueblo y se sentó sobre un escombro de dolor. Pero él no se quedó sentado. Él se levantó y se puso en acción. Porque para poder edificar en medio de escombros, de circunstancias, de relaciones rotas, de cualquier área de nuestra vida o de nuestra sociedad, no solamente tenemos que creer, no solamente tenemos que orar, sino que por sobre todo tenemos que actuar. Y déjeme tirarle esta perla: hasta que tú no te canses de lo que te está cansando, las cosas no van a cambiar. Te lo voy a repetir: hasta que tú no te canses de aquello que te está cansando, nada va a cambiar. Porque cuando tú te canses de lo que te cansa, eso te va a llevar a la resolución y a la acción de decir: no me voy a dejar cansar más. Alguien que diga amén a eso. Vamos, toca el piano para que se pongan contentos, que ya nos vamos. Entonces, él está ahí.
Y Él actúa. Y yo quiero decirte en esta mañana que hay gente a nuestro lado que necesitan que alguien les ayude a reedificar cosas. Tus propios hijos, tu propia esposa, tus propios padres, tu propia familia, tus compañeros, tú mismo. Lo más grande, pastor, es que a veces queremos edificar los escombros de un matrimonio, de una economía, de unas relaciones, pero por dentro estamos llenos de escombros. Y mientras que tú no saques los escombros que están adentro y comiences a reedificar internamente, no vas a poder reedificar externamente. Y yo creo que este es un buen día, ya que nos vamos, para que usted diga hoy: me voy a levantar por mí y por los míos. Me voy a levantar por mí y por mi casa. Hasta aquí llegó el oprobio. Hasta aquí llegó la vergüenza. Mira, cuando uno estudia la teología de la reedificación, cuando uno mira esa parte desde el punto de vista teológico, es impresionante ver esos dos libros que realmente eran uno solo, Nehemías y Esdras, que inicialmente era un solo libro, un solo pergamino, que fue dividido por la tradición, pero era uno solo. Y cuando uno lee ese texto, es interesantísimo, es impresionante ver todo lo que pasó, todo lo que aconteció, y de cómo aquello que parecía imposible de lograr se pudo lograr. Pero alguien tuvo que movilizarse, alguien tuvo que cansarse. Y cuando uno estudia, Manuel, que era lo que iba a decir, cuando uno estudia esa parte, uno ve que la mayor vergüenza que tenía Nehemías cuando llegó y que tenía el pueblo era que los muros estaban caídos y sus enemigos, como el árabe, como ¿cómo se llaman? Sanbalat, Tobías, toda esta gente se burlaba de ellos. Era porque les decía: ustedes son unos pobres desgraciados, ustedes son unos miserables. Y se les burlaban y les decía: ¿cómo serán ustedes de fuertes que ni muros tienen? Porque cuando algo se derrumba, señores, eso trae vergüenza. Y tú crees, y estoy hablando aquí al corazón porque quiero ministrar a los corazones. ¿Tú crees que cuando tú levantas una empresa y se cae, en el fondo eso no produce vergüenza? Cuando tú levantas un ministerio bonito y se cae de repente por cualquier situación, eso produce oprobio, eso produce vergüenza. Cuando un matrimonio se destruye, cuando yo digo: se me dañó mi hogar, por lo que haya sido, eso produce vergüenza. Y a veces muchos de nosotros estamos levantando las manos, estamos diciendo aleluya, estamos diciendo gloria a Dios, pero por dentro llevamos una vergüenza, llevamos un oprobio, llevamos una afrenta. Pero tiene que haber un momento donde nosotros decimos: no más, no más, no más. Es verdad, se cayeron los muros, es verdad, se derribaron las murallas, es verdad, quedó asolado todo. Pero si conmigo está el gigante, si conmigo está el poderoso, si conmigo está aquel que dice en la palabra que aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces lo levantará. Si todo se ha caído, si todo se ha derribado y yo decido volver a empezar,
Él entonces me va a levantar. Él va a reedificar todo. Colóquese sobre sus pies. Pero tiene que haber una iniciativa. Escúcheme bien. Aquí nadie puede decir que no sabe cómo va a levantar a aquello que se cayó. Aquí nadie puede decir que no sabe, que no tiene cómo. Porque el hecho de que Dios te haya alcanzado y que hoy estés aquí es más que suficiente para que tengas los recursos, para que tengas la materia prima para levantar aquello que se ha caído. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento y comiences ahora mismo. Es un momento de concientizarnos. Tú tienes que reconocer que hay cosas que se han derribado en tu vida. Hay áreas que se han derribado. Pero lo primero que hay que reedificar es el altar. El altar del compromiso, el altar de la consagración, el altar de la humillación, el altar, el altar, el altar, el altar, el altar donde entregamos nuestras vidas, el altar, el altar, el altar que significa entrega, que significa sacrificio, que significa despojarnos de todo para dárselo a Él. Despojarnos de los temores, de la inseguridad, de la duda, del temor, aún de la vergüenza, para entregárselo todo a Él. Vamos, abre tu boca y habla con el Señor. Vamos, por un momento habla con Él. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Vamos, habla con Él. Porque hay que reconocer que algo se ha derribado. Alguien que hable con el Señor en este momento. Oh Padre, estamos aquí en esta hora. Vamos, habla con Él. Este es el momento entre tú y Él. Este es el momento entre tú y el Señor. Habla con Él. Y si hay cosas que te han avergonzado, hay vergüenza por algo que pasó, que se derribó, vamos, entrega esa afrenta, entrega esa vergüenza. Vamos, alguien que hable, alguien que adore, alguien que entregue su corazón, que entregue ahora mismo todo lo que tiene. Vamos. Oh, vamos. Dios quiere edificar en tu vida. Dios quiere hacer una obra poderosa en tu casa. Dios quiere hacer una obra poderosa en tus hijos. Dios quiere hacer una obra en tu familia. Dios quiere hacer una obra en tu cuerpo, trayendo salud. Dios quiere hacer una obra en tus finanzas. Pero repito, primero hay que edificar el altar. Hay que edificar la relación con Dios. Hay que edificar la intimidad. Hay que edificar esos pilares que se han caído para luego edificar lo demás. Vamos, dile: Señor, aquí estoy. Dile: aquí estoy delante de ti. Vamos, levanta su voz, quiero escucharte. Vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Habla con Dios en este momento. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Aquí estamos, Señor, cara a cara frente a ti. Señor, aquí no podemos disimular, aquí no podemos esconder, aquí no podemos, Señor, ignorar aquello que está ocurriendo. Señor, estamos aquí. Ayúdanos, Dios mío, a levantar esos muros. Ayúdanos, Señor. Vamos, hable con Dios, adórelo. Así peleo mis batallas, 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 así peleo mis batallas.
Vamos, levante sus Así manos. peleo mis batallas. Vamos, dilo. Así peleo. peleo mis batallas. Así 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 peleo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así, aunque veo que estoy rodeado por ti. 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 Vamos, levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Señor, yo oro por cada uno de aquellos que están en este auditorio, Dios mío. Tú sabes cuáles son sus batallas. Tú sabes cuáles son sus luchas. Tú sabes cuáles son sus vergüenzas, sus afrentas. Tú sabes cuáles son los muros que se han derribado. Y quizás hoy hay escombros. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos sea el poder que hoy levante aquello que está caído en la vida, en la familia de mis hermanos. Padre, que el altar sea edificado. Señor, que las relaciones contigo, la intimidad, la conexión sea restaurada. Padre, declaramos hoy un tiempo de milagros, un tiempo, Señor, poderoso, un tiempo de restauración, visitación de las familias, visitación de los hogares, visitación de los hijos, visitación de los esposos. Señor, tócalos. Ahora te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dígaselo.